Luisa tiene más de 100 premios en su haber, entre otros el Simón de Cine Aragonés, el Premio a la Trayectoria del Festival de Cine Reino de León, Goya, Premios SEC, Premio Feroz, Premio de la Unión de Actores, todos ellos en el 2016, que fue un gran año, tengo que decir, por su papel como actriz secundaria en la maravillosa película La novia, dirigida por Paula Ortiz, que si no habéis visto, por favor, no dejéis de buscarla y de verla. Es una joya. Debutó también como cantante en un espectáculo, París en blanco, rojo y negro, canción francesa, con el cantautor Jolis, con el que incluso ha publicado un disco, Chanson. Esta zaragozana, que ha encontrado desde hace años en La Vera su refugio de paz y que por ello suele autodenominarse extremaña, ha recibido numerosísimos reconocimientos y distinciones, homenaje a su carrera y el cariño de quienes disfrutan de su amistad y de los que han compartido escenario, estudio o plató con ella, porque se gana el cariño y el respeto de todos. Por su gran experiencia, pero también por sus valores, su humanidad, su pasión y su extraordinario punto de vista y filosofía de vida, hacen que sea un orgullo para nosotros hacerle este humilde homenaje desde su tierra de adopción, La Vera. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, bienvenida a Onda Nueva, y por haber elegido La Vera como destino de residencia ya hace 20 años, y muchísimas gracias. Estoy aquí con un lío de papeles. Te voy a entregar también una cosa que para nosotras, para las mujeres de La Vera, es algo muy especial. Es una faltriquera, claro, que te han bordado especialmente para ti. Yo tengo una voz bastante amplia, pero no me sale porque estoy profundamente emocionada. Muchísimas gracias, de verdad, desde el corazón, desde el corazón. Qué bonito, qué bonito. Pues voy a ser breve. Primero, dar las gracias, por supuesto, a toda la asociación por el trabajo que están haciendo maravilloso, que es llevar la cultura a La Vera. La Vera es tantas cosas, es una zona... ¿Cómo no te vas a enamorar de cualquier pueblo de La Vera? Porque es fácil. Pero también es verdad que, como todas las comarcas de España, siempre se es más rico cuando aparece la cultura. Y el cine es cultura, y el teatro es cultura, María es cultura. Enhorabuena por tu danza, me has dado una envidia bandida. Digo, pero ¿cómo se puede mover una así? Yo digo, madre mía. Voy a ser breve porque yo sé que me gusta mucho hablar. Entonces, dos cosas. Si queréis, después de la proyección de la película, que hagamos un pequeño coloquio, un mini coloquio, porque no es muy tarde, yo encantadísima de la vida de que charlemos sobre la película que vais a ver. De la película solamente voy a decir dos cosas. Es una película que habla, aunque no lo parezca, pero habla de amor. De amor. Si no, sin mi que pase. Del amor de un maestro hacia sus alumnos, hacia la enseñanza, hacia los niños y, por supuesto, hacia la libertad. Y del amor de una nieta que va detrás de los pasos, de los restos de su bisabuelo, tirado en una fosa como tantos republicanos y republicanas. Lo dejo aquí. ¿Me oís bien? Sí. Vale, pues digo, sin micro. Sí. Coge el otro. No, cojo el otro. Bueno, no, termino ya. Simplemente deciros que en definitiva habla de amor. Del amor de un maestro, del amor de una nieta, y que es una lección que yo creo que es importante para los jóvenes de ahora, que sepan lo que pasa en una guerra civil, que los hombres y mujeres que están en las cunetas tienen que salir de ahí para ir a donde merecen ir todos los seres humanos cuando termina su vida, sea de una manera natural o sea, en este caso, por un fusilamiento, tienen que estar en un cementerio.
donde los suyos puedan ir a visitarlos. Nada más.